Vamos a empezar, en teoría, ayer, pero pues ya sabemos por qué no. Igual no estaba contemplado el día de hoy en el cronograma, entonces igual no vamos a ir atrasados. ¿Listo? Bien. eh, este segmento nos va a corresponder hablar de el aparato genitourinario. Lo que corresponde al aparato urinario es realmente sencillo. Lo que nos va a resultar un poco más complejo es el aparato genital, por las diferencias que se presentan entre el hombre y la mujer. ¿Listo? Am, bueno, vamos a empezar entonces hablando de unas pequeñas generalidades. El sistema genitourinario pues está compuesto inicialmente por los riñones. Generalmente son dos, digo generalmente porque hay anomalías del desarrollo donde se pueden presentar, por ejemplo, un riñón único, denominado riñón en herradura, o la agenesia de un riñón. Entonces, lo normal es que sean dos, que estén ubicados a cada lado, que tienen más o menos el mismo tamaño y que el riñón derecho está ligeramente inferior, un poco por debajo del riñón derecho debido a la presión que ejerce el hígado sobre el mismo y representan el inicio del sistema urinario. Van a estar irrigados por la arteria renal, drenados por la vena renal, la irrigación de las arterias, pues como ustedes habrán visto en histología, hasta que llegan a los glomérulos, pues se produce el filtrado de la sangre, produciéndose así pues la excreción de sustancias tóxicas para el organismo y filtrándose pues la sangre formando la orina y finalmente excretándola a través de los ureteres. Los ureteres son unos conductos mucosos y membranosos por los cuales discurre la orina hasta llegar a su reservorio, el cual es la vejiga. Eso acá está mejor. Y llegan hasta su reservorio, que es la vejiga, y de la vejiga abre paso a la uretra. La uretra, que es un conducto, difiere un poco en el hombre y la mujer, obviamente especialmente por el tamaño y las estructuras anatómicas con las que se relaciona. Y finalmente, pues abre en el caso de la mujer en la vagina y en el caso, o en la vagina es, bueno, es un decir realmente, porque una cosa es la uretra y otra cosa es la vulva y la vagina como el conducto vaginal. Abre por encima de la misma, en medio de los labios menores y mayores de la vulva, propiamente no de la vagina. Mientras que en el hombre, pues sí, discurre a través del pene y abre finalmente, pues en el extremo del mismo. ¿Listo? Entonces, eso es de lo que nos vamos a ocupar hoy, de la anatomía de los riñones, la anatomía de los ureteres, la anatomía de la vejiga y anexamente vamos a hablar de este par de glándulas que se denominan las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con las primeras generalidades. Aquí vemos nosotros al riñón. Yo siempre le he visto una forma de frijol grande. En los textos le dicen forma de semilla de haba o forma de haba. Yo realmente siempre le he visto forma de frijol. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene dos bordes, un borde lateral y un borde medial y presenta dos polos, un polo superior y un polo inferior. Entre los dos polos y en el borde medial vamos a encontrar el ilio, ¿sí? El ilio renal, pues que como hemos hablado siempre de los ilios, corresponde a esa parte de la víscera por donde van a emerger o a introducirse estructuras generalmente vasculares, nerviosas y en este caso, adicionalmente, emergiendo el uréter. Entonces, a través del ilio renal, pues entra la arteria renal, emerge la vena renal y emerge el uréter. La cara anterior del riñón es una cara ligeramente convexa, de paredes lisas, que no presenta mayores uh, irregularidades o detalles. Su cara posterior, bueno, casi nunca nos muestran la cara posterior. Vamos a ver si hay alguna. Aquí está. La vista posterior, nos damos cuenta que la cara del riñón en su porción posterior
es más bien plana, lisa también como en la parte anterior y sin mayores sobresaltos o detalles anatómicos. Vamos a hablar de la posición de los riñones. Entonces, miren, ya habíamos dicho, el riñón derecho está ligeramente un poco más abajo de lo que representa el riñón izquierdo por la presencia del hígado encima del mismo. Su posición o su situación a nivel de la cavidad abdominal, primero es retroperitoneal. Entonces, ustedes en el anterior módulo, con la doctora, ya debieron haber revisado lo que es el peritoneo y lo que se denominan las vísceras retroperitoneales, preperitoneales y subperitoneales, porque ahora vamos a recordar eso. Y cuando entremos a hablar de los órganos genitales en la parte de la pelvis, deberemos recordar algunos conceptos sobre el peritoneo cuando se extiende a la cavidad pélvica. En el caso, pues, de los riñones, son netamente retroperitoneales, ¿sí? Están completamente por detrás de las capas del peritoneo. Aparte de eso, pues en cuanto a su situación, decimos que están ubicados más o menos su polo superior entre la 12ª vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Ya dijimos, ligeramente superior el del lado izquierdo que el del lado derecho. Acá en esta imagen, donde nos muestran el flanco, podemos ver cómo el polo superior del riñón derecho está ligeramente por debajo y está más o menos a nivel de la 12ª vértebra torácica y la 11ª. Mientras que vemos que el riñón izquierdo o el estado del riñón izquierdo es ligeramente por encima, casi que llegando a la 11ª vértebra torácica, aunque para fines prácticos nos los describen en esta posición. Algo en lo que hay que hacer énfasis al respecto es que los riñones no permanecen en su posición eh, en la que hemos hablado, la 12ª vértebra torácica, permanentemente en el cuerpo, en el sentido de que tienen un ligero grado de movilidad. Aproximadamente 3 centímetros es lo normal. Ahorita vamos a revisar um, cuáles son los medios de unión, valga la redundancia, a través de los cuales se unen a la pared abdominal y por los cuales permanecen con un grado de movilidad limitado. Pero básicamente, pues como en la mayoría de vísceras que hemos visto, pues van a cambiar en relación a la posición del cuerpo. Es decir, cuando estamos en decúbito, cuando estamos acostados, los riñones suben, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos, nos ponemos de pie por acción de la gravedad, los riñones bajan. ¿Cuánto vamos a decir en un adulto que es normal que los riñones desciendan? Vamos a decir entonces que es un máximo de 3 centímetros. ¿Listo? Ya hablamos entonces de la configuración externa, hablamos a eso, perdón, también se le denomina el seno renal, ¿no? A este pedacito. Y en él se encuentra el ilio, como por hacer una distinción. Ya hablamos entonces de la configuración externa y de la situación de los riñones. Vamos a hablar ahora de la configuración interna de los mismos, es decir, cómo se ve el riñón por dentro cuando nosotros hacemos un corte, en este caso, por ejemplo, un corte sagital. Vamos a hablar primero entonces de las capas del mismo. El riñón es un órgano que tiene una cápsula propia, que se llama la cápsula renal, así como el hígado tiene la cápsula del hígado, ¿sí? Es bastante conocida por su epónimo, que se denomina la cápsula de Bowman, con B larga y W, de Bowman. Así probablemente, si bien ya lo hemos dicho, lo que nos establece la nómina internacional anatómica es que no debemos utilizar epónimos. Acá los mencionamos los que van ustedes a encontrar comúnmente cuando vayan a leer los textos, por ejemplo, de urología o de cirugía en materias más adelante, incluso los de histología. Creo que en histología es cápsula. Entonces, es importante pues conocer algunos de estos epónimos para tenerlos en cuenta. Bien, la capa más externa entonces que conforma es esta cápsula fibrosa que lo envuelve completamente, que luego, semejante a lo que pasa en el pulmón, pues va a terminar adostándose
al ilio y pues terminando replegándose a este nivel. En profundidad a la, a la cápsula fibrosa, que mide aproximadamente 1 milímetro de espesor, es decir, una capa muy delgadita, vamos a encontrar la corteza. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya pasamos aquí, vemos que el riñón internamente se va a dividir en dos grandes grupos. Uno, que lo vamos a denominar corteza, que es de un color un poco más pálido, es rojizo también, pero de un tono más pálido o más claro. Y otro al cual nosotros vamos a denominar la médula. Vamos a tener entonces estas dos grandes diferencias. ¿Qué es la corteza renal? La corteza renal obviamente hace parte del parénquima. Cuando hablamos de parénquima en cualquier víscera sólida, parénquima, ustedes ya lo han de haber visto en histología, pues corresponde a la parte sólida de un tejido o de una víscera como tal. No, pues está conformada por distintas clases de células. Aquí ustedes pues ya lo van a ver. ¿Qué encontramos entonces en la corteza? En la corteza vamos a encontrar nosotros los glomérulos, ¿no? Los glomérulos, que ustedes ya lo han de haber visto por histología, aunque acá creo que hay una. Entonces acá miren, está la corteza renal, llega la arteria renal. La arteria renal va a dar unos vasos, ¿sí? Ustedes recuerdan de la arteriola deferente y la aferente, ¿sí? Van a formar esta mareja o esa red eh, de capilares al cual nosotros denominamos glomérulo. Miren, acá se los están señalando. Y pues este entramado de vasos es lo que uno hace que el riñón sea un órgano tan vascularizado y que tenga que reciba tanto volumen del gasto cardíaco. Vamos a explicar un poquito ahorita la importancia de eso. ¿Por qué pasa esto? Pues para maximizar y aprovechar el espacio del riñón y poder realizar de una mejor manera el filtro. Entonces ya ven ustedes que en la corteza nosotros encontramos los glomérulos y ustedes saben que aquí al lado del glomérulo hay algo que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, pues es el que, como el nombre lo dice, yuxta, está al lado del tejido glomerular. Y encontramos ahí alguna parte del sistema colector. No todo o no completamente el sistema colector, pero como ustedes se dan cuenta, sí existe parte de ese sistema colector. ¿Listo? Entonces, vamos de nuevo un momento a esta imagen, que era donde veíamos el interior. Bien, quedamos entonces con la corteza. Decimos que en la corteza está el glomérulo, está parte del aparato yuxtaglomerular. Aquí no nos lo están señalando, pero ustedes se dan cuenta, vamos a ver si esta imagen acá nos lo señala, no, pero ustedes se dan cuenta que esta parte de la corteza es como si tuviera, es como si tuviera una radiación, unas líneas verticales, unas más claritas y unas más oscuras. Las porciones más claritas pues representan la parte del parénquima donde están los glomérulos. Las partes más oscuras que semejan a la médula se denominan rayos medulares. Rayos medulares ya dijimos porque parece como que fueran parte de la médula y casi que es así, que están dentro de la corteza renal. Esas radiaciones medulares, esas líneas verticales de color más oscuro que ustedes miran en la corteza, representan las partes del sistema colector, o sea, del aparato yuxtaglomerular, y las partes más pardas o más pálidas, pues representan los glomérulos. ¿Listo? Bien, ahora, en la médula nosotros encontramos estas estructuras que se denominan pirámides. Como su nombre lo indica, pues tienen una forma triangular con una base que va hacia la corteza y un vértice que va hacia el interior o apuntando hacia el ilio del riñón. La médula, pues, es aquella parte del parénquima que nos va a corresponder propiamente a los sistemas colectores microscópicos del riñón que van a confluir
en esta estructura del vértice, la cual denominamos papila. ¿Listo? Aquí en la papila nosotros vamos a encontrar unas aperturas o unos orificios, obviamente por donde drenan los sistemas colectores de cada pirámide renal y pues hacen que el producto o el resultado de la filtración glomerular, que es la orina, descienda o pues llegue a esta parte que se denomina entonces los cálices menores. Repetimos, las pirámides son la parte del parénquima que corresponden a la médula renal, que corresponden a los sistemas colectores, que van a descender formando en su vértice, en el vértice de esta pirámide, algo que denominamos la papila renal, que va a presentar unos orificios, lo cual también le llaman área o papila o región acribillada de la papila, o acribillada o como la o cribosa, también le denominan, precisamente porque pues estas parece como si estuviera acribillada, así como en la lámina quebrosa del etmóide. ¿Listo? Por ahí desciende la orina y va a abrir hacia los cálices menores. Cada cáliz menor, como ustedes se dan cuenta, se van a juntar varios y van a desembocar en otro más grande, al cual denominamos nosotros cáliz mayor. ¿Sí? Entonces, pirámide, papila, cada papila a un cáliz menor, y los cálices menores abren a un cáliz mayor. ¿Cuántas pirámides, cuántos cálices menores y cuántos cálices mayores puede haber en un riñón? Va a variar, pues, dependiendo del tamaño de la persona y del sexo, en el sentido de que, pues, generalmente las mujeres tienen riñones más pequeños, los hombres tienen mujeres más grandes, y pues, que cuanto más corpulenta sea la persona, más grande va a ser el riñón. Pero más o menos hablamos de que, en promedio vamos a encontrar entre 9 y 20 pirámides renales. Puede haber menos, puede haber más, pero ese es el promedio. Y vamos a encontrar entonces, cada pirámide tiene cálices menores. Pueden ir, pues es decir, corresponde al mismo número de cálices menores el de las pirámides, entre 9 y 20. Cálices mayores van a haber entre 2 y 5, siendo lo más común que hayan 3, como nos lo están señalando en esta imagen. En el caso de que hayan 3, como es la mayoría de los casos, pues va a haber un superior, un medio y un inferior. Ahora, los cálices mayores van a confluir entre sí y van a formar lo que se denomina la pelvis renal. ¿Listo? La pelvis renal. Y la pelvis renal finalmente desemboca o termina formando lo que conocemos como el uréter. ¿Bien? Ya ven que riñón en su anatomía no es complejo. Su histología y su fisiología es un cuento aparte, que sí son complicadas, pero su anatomía no. Muy bien. Ahorita en un ratico hablamos de las glándulas suprarrenales, porque por ahorita tenemos que seguir hablando de los riñones. Bueno, aquí ustedes se dan cuenta cómo penetra la arteria renal, cómo se va a dividir en varias ramas que van a ir pues hacia la médula, van a pasar por las columnas. Bueno, eso fue como lo único que me pasó. Entre el medio de las pirámides encontramos columnas que corresponden a la corteza y pues las denominamos así, columnas renales. Aquí vemos pues los vasos penetrando a través de las columnas y obviamente dando la irrigación para formar los glomérulos en el riñón. Por ahora no vamos a hablar de eso. Bueno, esto es de histología, pero vamos a
a nombrarlo simplemente. Aquí, esto sería la corteza. ¿Sí? Miren, aquí nos lo están señalando. Esto es la corteza renal. Acá estaría la cápsula. 1 milímetro mide la cápsula y la corteza mide aproximadamente 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de espesor. Y lo más grueso, pues es la médula renal, que en este caso corresponderían a las pirámides. Vemos entonces lo que encontramos en la corteza, ya habíamos dicho, vemos el glomérulo, el corpúsculo renal o el glomérulo, con el aparato yuxtaglomerular que vemos. El cuello del inicio del sistema colector, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y vemos el asa de Henle y las asas descendentes del sistema colector, que finalmente pues van a desembocar en el túbulo colector. Encontramos solamente la parte superior del túbulo colector y ya hacia abajo nosotros encontramos pues los túbulos colectores en la medida que van confluyendo hasta que llegan a la papila, miren, y abren en varios orificios, como nosotros, o como yo ya les había mencionado, en lo que se denomina el área cribiforme o acribillada, ¿sí? De la papila renal, pues para que la orina salga a través de estos conductos. ¿Listo? Bien. Acá vemos un esquema más o menos de lo mismo, que ya lo habíamos mencionado. Ahorita hablamos de los ureteres. Bien, este es el siguiente punto del que vamos a hablar. Aparte de tener una cápsula, ¿sí?, fibrosa, los riñones tienen una fascia. Entonces, este corte axial del abdomen, a nivel probablemente de T2, sí, miren, a nivel de T2, es relevante para indicarnos la relación de los riñones con las diferentes estructuras en el abdomen y entender un poco de los medios de unión del riñón a la pared abdominal. Primer punto, entonces. Ya dijimos que el riñón es un órgano retroperitoneal, es decir, que no es el peritoneo lo que lo sostiene, pero tiene una fascia propia, ¿sí?, que es una envoltura fibrosa distinta a la que ya hablamos, es decir, la fascia es diferente a la cápsula del riñón. Acá vamos a ver nosotros la fascia, a ver dónde nos la señala. Esta es la cápsula, esta es la grasa que envuelve a la cápsula, y eso blancuzco que vemos aquí es las capas anterior y posterior de la fascia renal. Es entonces esta fascia y esta grasa perirenal que se contiene dentro de la fascia, lo que van a sostener en su posición al riñón. ¿Dónde se va a dividir esta fascia renal? Esta fascia renal va a terminar adhiriéndose posteriormente a la fascia del músculo psoas mayor. ¿Listo? Entonces, la fascia renal es como una envoltura que termina en una cuerda que va a terminar insertándose en la fascia del músculo psoas en la porción posterior y anteriormente se va a adherir al ilio y a los vasos y a la porción posterior del borde. ¿Listo? Y eso va a permitir, o sea, tiene esas dos láminas. Esta lámina que también la denominan con un epónimo, que es la de Gerota, y esta posterior que es la de Zuckerland. Y pues ya dijimos, la una se va a venir hacia la fascia del psoas y la otra va a venir hacia el ilio, hacia la vena renal y hacia
la unión o el ángulo o de Trace para terminar fijando al riñón. Entonces, ambas cuerdas pues le permiten cierto grado de movilidad, como nosotros habíamos mencionado, y pues decimos que no debe ser más de 3 centímetros. Cuando esa unión es más laxa o hay alguna anomalía respecto a la fascia y estas láminas que lo sostienen, puede provocarse una alteración que se llama nefroptosis, así con P, optosis con P, ptosis renal. Sí, que se caracteriza pues que cuando la persona se pone en posición supina, o sea, de pie, el riñón cae y eso puede generar algunos síntomas. Por ejemplo, dolor en el flanco o en la región lumbar, del lado donde se produce la nefroptosis. Y por la importancia que tiene el riñón en el control de la tensión arterial, puede provocar síntomas disautonómicos, especialmente hipotensión arterial con síncope reflejo. Y parecería ser un síncope vagal porque la sintomatología resuelve cuando la persona se acuesta, es decir, el dolor o los mareos o el síncope mejoran en la medida que la persona queda en posición de cúbito. Vamos a hablar entonces, aprovechar esta imagen para hablar de las relaciones del hígado, del riñón. Pues el riñón derecho se relaciona con el hígado y con la flexura hepática del colon y la porción transversa del colon en su porción anterior. Encontramos aquí varios espacios. Este espacio de aquí que se relaciona entre el hígado y el riñón, ya saben, se denomina receso hepatorrenal, también conocido con el epónimo del receso de Morrison, que ustedes tuvieron que haberlo revisado en el anterior módulo con la doctora cuando miraron abdomen. ¿Listo? Por delante, pues se va a relacionar, miren acá, o hacia la parte media con los vasos, la aorta abdominal y la cava, aorta pues hacia el lado izquierdo y cava hacia el lado, acá cava, hacia el lado derecho. Posterior y medialmente se relaciona con los músculos psoas mayor. Cuando existe el psoas menor, pues también con el psoas menor y con el cuadrado lumbar. Encontramos así entonces en el lado derecho el espacio hepatorrenal, un prerrenal, un laterorrenal medial y un retrorrenal. Estos espacios son importantes porque en medio de ellos pueden producirse colecciones, generalmente de origen infeccioso, y se denominan abscesos perirrenales. Entonces, una cosa es un absceso perirrenal, cuando no se afecta el parénquima del riñón, sino que está por delante de la fascia del riñón y se está acumulando es en la grasa perirrenal. ¿Listo? Y otra cosa es un absceso renal, pues cuando ya es, el absceso es dentro del parénquima renal. ¿Listo? Hay otros medios de unión, hay otros ligamentos, por decirlo así, pero no presentan la relevancia que presentan pues la fascia renal, entonces ellos los vamos a omitir. Esta imagen de aquí es importante también tenerla en cuenta. Vimos entonces primero un corte axial a nivel de T2 para entender la fascia, los espacios y las relaciones del riñón. Y ahora vamos a ver uno del lado derecho, ¿sí? En un corte coronal. ¿Qué vamos a ver en este corte coronal? Bien, vemos entonces la cápsula, acá está, miren, el parénquima, la cápsula, delante aquí va a venir la fascia. Aquí no está enseñando la grasa, pero yo quiero señalar es la fascia está aquí. ¿Sí? La fascia renal, la grasa perirrenal, ustedes la ven ahí, y dentro de ella y dentro de la fascia está contenida las glándulas suprarrenales, que es un punto también del cual íbamos o vamos a hablar hoy. Respecto a la anatomía de la glándula suprarrenal, no hay mucho que decir. Su histología y su fisiología sí son más complejas. Su anatomía no así. Ustedes creo que ya han de haber visto en histología, pues, la histología de las glándulas suprarrenales. Saben que hay una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Saben que hay un tipo diferente
de células en la corteza que producen cierto tipo de hormonas. Entonces, que tenemos, por ejemplo, las células cromafines, ¿sí? Donde se producen, o los feocromocitos, donde se producen las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, que es lo mismo que adrenalina y noradrenalina. Otro tipo de células donde se producen el cortisol, ¿sí? Y otras donde se producen, por ejemplo, la aldosterona y donde también se producen hormonas sexuales. ¿Listo? ¿Cuál es la posición de las glándulas suprarrenales? Pues aquí en los atlas generalmente las muestran así, muy bonitas ellas, eh, muy bonitas en, encima del riñón, así perfectas, justo por encima del polo superior. Pero no están así. A ver, ellas están contenidas dentro de la grasa perirenal. No son tan grandes como uno las ve aquí. O sea, aquí parece que tuvieran la cuarta parte o casi la cuarta parte del tamaño del riñón. Y no, son glándulas mucho más pequeñas. Cuando hagamos la práctica, como le hicimos en tórax, de tomografía, y hagamos la vista tomográfica de las estructuras renales y pues o lo que nos compromete de la parte genitourinaria en el abdomen y la pelvis, nos vamos a dar cuenta que las glándulas suprarrenales son de un tamaño tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño como el de un granito de lenteja. Así de grandes son, como un granito o como una lentejita. No son más grandes que eso. En la tomografía se alcanzan a ver como una coma. Parece que tuvieran así la forma de una coma y uno las encuentra, obviamente, sí por encima del polo superior del riñón, pero no justo ahí, justo encimita, justo ahí encima del polo superior. No, sí están contenidas en la grasa perirrenal y adheridas a la fascia renal. Por ende, estas glándulas no se mueven. A la izquierda le dicen que es más grande que la derecha y que tiene, bueno, tiene una forma diferente y le dicen que tiene forma de gorro frigio. Gorro frigio, ustedes han visto el escudo de Colombia, ahí en la mitad hay un gorro de color rojo, ese es el gorro frigio, y que tiene esa forma. ¿Listo? Respecto a las glándulas suprarrenales, pues la verdad, fuera de esa distinción o aclaración, pues realmente no tenemos mucho por decir, pues aparte de lo que ya hemos dicho, que son dos, vamos a ver si nos muestra nota. Ah, ahí vemos la glándula suprarrenal, eh, contenida dentro de la grasa perirenal y sostenida a través de la fascia renal. Ahí nos querían mostrar la irrigación, pero eso pues no lo íbamos a ver tan así. Esta es en el lado izquierdo. Ahí vemos también la glándula suprarrenal izquierda. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patología del riñón. ¿Listo? Y conectamos ahorita con ureteres. Bien. En el riñón, entonces, pueden presentarse a ciertas patologías. Bueno, lo primero, hablemos de los tumores. El tumor más frecuente de los riñones son los tumores parenquimatosos. Pueden ser de distintas células. El más agresivo es de células claras. El de células claras es muy agresivo, tiene un muy mal pronóstico. Cuando no es de células claras, pues es más favorable. El tipo histológico pues, de la mayoría de tumores del riñón son de tipo carcinomas. Ya cuando ustedes miren patologías, verán que cuando hablamos de carcinomas, hablamos de tumores epiteliales, porque hay distintos tipos de células y pues las que más se dividen, obviamente, son las células epiteliales y por ende son las que más tipo de riesgo tienen. En la población infantil, pues el más común se llama el tumor de Wilms, que está asociado a una alteración del cromosoma 11. Son tumores malignos, empiezan como formaciones quísticas. Cuando uno mira un quiste en el riñón, lo que debe determinar es si el quiste se ve de aspecto benigno o se ve
de aspecto maligno, hay una clasificación imagenológica que se llama la clasificación de Bosniak, que ayuda a determinar la apariencia, o sea, viéndolo al quiste, puede ser por ultrasonografía o por tomografía, las características de ese quiste si apuntan hacia algo benigno o algo maligno. Hay condiciones genéticas también que se asocian a algo que se llama el riñón poliquístico. El riñón poliquístico también se asocia, obviamente, con un mayor riesgo de falla renal, porque se va reemplazando el tejido de la corteza por quistes, es decir, se va destruyendo, se va llenando de líquido y finalmente, pues, la persona termina en falla renal. En la falla renal crónica, se ve una disminución del tamaño de los riñones. Con la edad, pues, es normal que se vayan muriendo células y se vaya perdiendo tejido y que los riñones se vayan haciendo más pequeños. Por eso, en la medida que envejecemos, nuestra función renal disminuye y nuestra tasa de filtración glomerular disminuye, es decir, la capacidad de nosotros filtrar líquidos y depurar orina, la depuración de creatinina cae. ¿Listo? Y la tasa de filtración glomerular, como dijimos, pues también disminuye. Pues probablemente la patología más frecuente que nosotros podemos ver. En el riñón hay otras que no se relacionan tanto con la anatomía y ya las tendrán que ver en fisiología. Cuando ustedes miren que los riñones no filtran proteínas y cuando empiezan a filtrar proteínas, eso se denomina un síndrome nefrótico, eso ya lo hablarán allá. Pero en cuanto a la anatomía, sí podemos decir que en el aparato pielocalicial o en el sistema pielocalicial, la patología más frecuente es la litiasis, lito, piedra. Entonces, que se formen piedras o cálculos dentro del sistema pielocalicial, a lo cual denominamos nefrolitiasis. Cuando están aquí en el sistema pielocalicial decimos nefrolitiasis. ¿Listo? Uno de esos cálculos se puede desprender y caer hacia el uréter y producir un cólico renureteral, que ya vamos a hablar de ese ahorita que hablemos de los ureteres. Bien, paso siguiente, entonces ya hablamos de riñones, su fascia, sus relaciones. Seguiremos hablando de los ureteres. Ahí miramos entonces, después de la pelvis renal, viene un estrechamiento en el cuello de la pelvis y se forma el uréter. ¿Qué es el uréter? Un conducto tubular largo que tiene 3 porciones, una porción abdominal, una porción pélvica y una porción intramural o vesical a través del cual va a discurrir la orina para llegar a su reservorio denominado la vejiga. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los ureteres. Primero, ya dijimos su transcurso, cuál es su posición y sus relaciones, muy sencillas. Van a estar mediales hacia el riñón, laterales hacia los grandes vasos, pasan por encima del músculo psoas mayor y pasan por detrás de los vasos, en el caso del hombre, en el caso del hombre, testiculares y en el caso de las mujeres, ováricos, que son estos vasos que ven aquí. Como es el de un hombre, entonces miren, es la arteria y el plexo testicular. Ustedes saben que si hay una arteria aquí, pues al lado también tiene que estar una vena. Ahorita hablamos algo relevante sobre la vena cuando pasemos a esa parte. Espérense. Bueno, miren, acá vemos el uréter, también que es netamente retroperitoneal. Y lo vemos cruzando delante de la, la arteria, la vena y el nervio. Si este es un hombre, testicular, es un hombre. Si fuese una mujer, ovárico. Y sabemos que es un hombre por una simple y sencilla razón, no hay útero. O al menos no nos lo muestra.
No hay unas imágenes más bonitas. Bueno, esta es como la única imagen, sí, bonita que tenemos. Miren, acá están los vasos. Y aquí sí se los ponen así indistinto. Testiculares, si fuera hombre, ováricos, si fuera mujer. Arteria, vena y el nervio genito femoral. Bueno, estas preguntas siempre de los ginecólogos y de los urólogos, que la arteria ovárica o la arteria testicular es rama de quién, es rama directa de la aorta, porque a veces dicen de la mesentérica inferior, no, es rama directa de la aorta. Bueno, entonces, aquí vemos nosotros al uréter en su porción abdominal. En la porción abdominal va a presentar dos estrechamientos. Un estrechamiento en el cuello, eh, piel ureteral, ¿sí? O sea, de la unión de la pelvis renal con el uréter hay un primer estrechamiento, un segundo estrechamiento que se corresponde a la porción ilíaca porque cruza las arterias ilíacas y de aquí se va a ir hacia medial para terminar penetrando por la pared posterior de la vejiga. ¿Por qué son importantes estos dos estrechamientos? Y el último estrechamiento, que es en la porción intramural, cuando se une el uréter a la vejiga. Porque ya dijimos, una de las principales patologías del sistema eh, genitourinario, pues en este caso urinario y las vías urinarias, es la litiasis renal. Entonces, cuando el cálculo se suelta, se desprende y desciende, genera dolor. ¿Por qué genera dolor? Porque se enclava generalmente en alguno de esos estrechamientos, entonces aumenta el peristaltismo, se dilata el uréter para intentar pasar ese cálculo como si fuera un parto. Por eso el dolor del cólico renoureteral le dicen el parto del hombre, no porque sea exclusivo de los hombres, aunque es 3 veces a 1 más frecuente la patología litiásica urinaria en el hombre que en la mujer. 3 a 1. Y pues es semejante a un parto porque usted va a pasar una estructura de un diámetro superior, como la cabeza de un niño a través del canal vaginal, pues un cálculo a través del uréter. Generalmente, cuando el cálculo es menor de 1 milímetro, sobre todo si son menores de 5, 3 milímetros, pues el cálculo no va a tener problema porque ahí va a pasar sin rollo. Cuando son más grandes que eso, más grandes que 5, sobre todo genera dolor, genera cólico, hay que ayudarle al paciente con líquidos endovenosos. Al aumentar el volumen urinario, pues va a empujar el cálculo hacia abajo y analgésicos. Y se le puede dar ciertas drogas que relajan el músculo liso del uréter y de esta forma facilitar el paso del cálculo y no bloquear el peristaltismo, porque si yo bloqueo el peristaltismo del uréter, pues el cálculo no va a bajar. Bien, cuando son superiores a 1 milímetro, cuando son muy grandes, sobre todo, bueno, superiores a 1 milímetro se dice que es suficiente, o son grandes o están enclavados, a veces toca hacer procedimientos que, como la litotricia, entran a través de la uretra, pasan la vejiga, entran al uréter, rompen el cálculo y pues el cálculo sale a través de la orina. Cuando es distal, pues ya saben ustedes que es distal, para abajo. Cuando es proximal, no se puede hacer con aparato rígido porque rompe el uréter, toca hacerlo con aparato flexible, lo que se llama endoscópico, y si no, hay otras opciones que ya son más agresivas, que es, por ejemplo, a través de la paroscopia, intentar romper por fuera del uréter el cálculo, e inclusive, pues, abrir el uréter y extraerlo, que ya es como lo último, sobre todo cuando son muy grandes y cuando obstruyen tanto el paso de la orina que generan hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? La hidronefrosis, pues, es el ensanchamiento de los riñones o el aumento del volumen de los riñones a expensas de que está obstruido la orina, está obstruido el flujo de la orina, se regurgita pues hacia los riñones y aumenta el volumen del mismo, ¿vale? Eso se denomina hidronefrosis. Pues hay muchas causas, tumores, por ejemplo, de la vía urinaria, tanto intrínsecos como extrínsecos, que obstruyan
el paso de la orina. Soluciones, pues, desobstruirla. Pues, si es el uréter el que está obstruido, ya dijimos, puede ser un cálculo, entonces habrá que evacuar ese cálculo, o un tumor, pues habrá que extirpar ese tumor, pero a veces no se puede. Entonces, hay, por ejemplo, cánceres, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de cervix, que llegan a un estadio o una fase que son inoperables, no se pueden operar. Y hacen una compresión extrínseca de los uréteres. Ya vamos a ver ahorita las relaciones en la parte pélvica de los uréteres. En ese caso, cuando no se puede llegar a los uréteres, no se puede, perdón, desobstruir los uréteres, entonces habrá que sacar la orina por otra parte. Lo que se hace entonces es algo que se llama una nefrostomía. La nefrostomía es un procedimiento donde se introduce un catéter con guía imagenológica a la pelvis renal, se pasa a través del riñón, llega a la pelvis renal y drena directamente la orina, desde la pelvis renal hacia afuera de la cavidad abdominal. Eso se hace con el objetivo de resolver la hidronefrosis, y no es que uno quiera resolver la hidronefrosis porque hay, es que feo tener los riñones hinchados, sino porque en la medida de que la hidronefrosis se va haciendo más grande, hace algo que se llama falla renal obstructiva. Se empiezan a morir las células, ya dijimos, de la corteza renal, y pues la persona puede quedar con falla renal de por vida y en diálisis, y pues es preferible tener un catéter de nefrostomía que estar en diálisis toda la vida. ¿Listo? O lo que le quede de vida, porque generalmente cuando una persona tiene nefrostomía ya no es que tenga mucho por hacerse. Bueno, en eso hemos hecho una correlación patológica, entonces vamos a hablar ahorita ya de los uréteres en lo que corresponde a su porción pélvica. Bueno, dijimos entonces las tres porciones, una porción abdominal, una porción pélvica, de la cual nosotros vamos a hablar ahorita, que realmente no hay mucho por decir. Su porción pélvica tiene un trayecto que ya va inicia cuando cruza el uréter, los vasos ilíacos, y se dirige hacia la porción sacropélvica. ¿Listo? Entonces el uréter viene como casi derechito, pero con una pequeña inclinación hacia medial, y una vez cruza los uréteres, pues su disposición sí va hacia abajo y hacia el centro. ¿Listo? A volverse medial y posterior para terminar penetrando en la pared posterior de la vejiga. El uréter pelviano pues va a tener relaciones diferentes dependiendo de si es en el hombre o en la mujer. En el hombre va a estar, se le van a describir un segmento parietal y un segmento yuxtavesical. Aquí miramos nosotros el segmento parietal. ¿Por qué parietal? Porque se adosa a la pared posterior de la pelvis, y el parietal que va hacia la parte interna y cruza por el paquete vasculo nervioso del obturador, o sea, arteria y nervio obturadores o obturatrices, eh, para finalmente pasar a lo que denominamos el segmento yuxtavesical, que se va hacia la parte retrovesical, o sea, la parte de atrás de la vejiga, para terminar penetrando hacia los lados. En la mujer se va a relacionar a este nivel, vamos a verlo después cuando miremos el contenido de la pelvis en el hombre y en la mujer, con el ligamento ancho que es una parte del repliegue del peritoneo que se adosa a la tuba y a los ovarios. Eso lo vamos a ver ahí. Por ahorita ustedes sepan que se adosa al ligamento ancho y se va a dividir en tres segmentos respecto a este ligamento, que es el retroligamentoso, retroligamentoso, infraligamentoso y supraligamentoso. ¿Listo? O preligamentoso. Bueno, luego vamos a hablar nosotros de la vejiga, que de los uréteres pues ya miramos, no hay mucho que decir. Bueno, esa imagen está como bonita. Miren, aquí tenemos las relaciones en la parte posterior del hígado, entonces del riñón izquierdo, la proyección con
costilla, del riñón derecho, la proyección de la 12ª costilla, dijimos el derecho un poco más abajo, el izquierdo un poco más arriba, el área que se relaciona con el diafragma posteriormente, el área que se relaciona con el diafragma posteriormente, el área para la aponeurosis del músculo transverso abdominal, para el cuadrado del abdomen y para el psoas, que es lo que nosotros habíamos hablado de las relaciones posteriores del riñón. No sé si hay una imagencita así para la parte anterior que debería verla. Pero no, bueno, después la mostramos. Bien, ahí vemos nosotros la vejiga, muy chiquita. La vejiga, pues, es un saco músculo membranoso que sirve como reservorio de la orina. Puede albergar bastante cantidad de orina, tanto como 1 litro, litro y medio, hasta 2 litros. Generalmente entre 200 y 500 mililitros, nosotros ya sentimos la vejiga llena y las ganas de orinar, a lo cual denominamos nosotros micción. ¿Sí? Al orinar se le denomina micción. Cuando ella está completamente contraída, es decir, no está distendida por la orina, o sea, no tiene orina, vamos a describirle una forma piramidal, dicen. ¿Sí? Teniendo un vértice anterior, un fondo posterior, una base, y en esta base vamos a encontrar el cuello de la vejiga y una porción superior o el techo de la vejiga. La vejiga se compone principalmente se compone de las siguientes capas: de externo a interno, presenta una serosa, una subserosa, una muscular y una mucosa. Aquí alcanzamos a ver nosotros la serosa aquí encima, la muscular en medio y la mucosa interna o por debajo. Va a tener unas relaciones anatómicas diferentes, pues dependiendo de si es en el hombre o en la mujer. Aquí tenemos el caso del hombre, entonces vamos a explicar primero lo del hombre. Reposa por encima de la próstata. En el caso de la mujer, reposa por encima y por delante del útero. En el caso del hombre, por encima de la próstata. Se une a la pared anterior del abdomen por varios repliegues. Aquí miramos uno que se llama el ligamento bueno, es el uraco, ¿sí? Recuerden, pero tiene un nombre que no es el uraco, que creo que se llama, se me escapó el nombre, ligamento umbilical mediano. Se llama también así, el uraco se conoce como el ligamento umbilical mediano, y van a ver otros 2 ligamentos, uno a cada lado, que se llaman ligamentos umbilicales mediales. Estos ligamentos van a unir el ápex o el vértice de la vejiga a la pared anterior del abdomen. El fondo se va a relacionar tanto en el hombre como en la mujer con el recto. ¿Listo? Va a estar relacionado posteriormente con el recto. Y vamos a encontrar una fascia que se denomina la fascia vesical, la cual se va a adherir a la fascia del recto. ¿Listo? Entre la vejiga y el recto vamos a encontrar un pequeño espacio que se llama el receso o el espacio
rectovesical. ¿Listo? Donde también pueden haber acumulación, generalmente, de líquido. Esto es en cuanto a su configuración externa. Vamos a encontrar también pues que el único músculo que compone a la vejiga no es el músculo detrusor de la vejiga. Prácticamente todo este es el músculo detrusor de la vejiga, pero no es el único. Cuando nosotros miramos los músculos de la pelvis, ¿recuerdan? Cuando estábamos viendo los músculos de la pelvis hablábamos de algunos que están en relación también con la vejiga. Entonces hay uno que se llama, por ejemplo, pubo vesical, que pues va del pubis a la vejiga. Hay otro que se llama recto vesical, pues que como el nombre lo indica, va del recto hacia la vejiga, que no tienen tanta relevancia en cuanto a la función, aunque sí pueden contribuir con el hecho de la micción. Vamos a ver una imagen, ojalá que nos muestren de la cara interna. Bien, esta es la imagen que estaba buscando. Esto es en la mujer, pero no importa, vamos a aprovechar esta imagen. Vemos entonces nosotros el cuerpo de la vejiga. ¿A qué denominamos cuerpo de la vejiga? El cuerpo lo vamos a denominar a este espacio que hay entre el ápex o el vértice de la vejiga y el fondo. A toda esa área nosotros le vamos a denominar el cuerpo de la vejiga. ¿Listo? Quedámonos con esta que es la del hombre. Encontramos acá entonces el cuerpo de la vejiga y acá encontramos nosotros hacia la porción inferior donde va a abrir la vejiga hacia la uretra esta estructura que se denomina el cuello de la vejiga. Delante del cuello de la vejiga suele haber un repliegue de mucosa, el cual nosotros denominamos la úvula de la vejiga. Aquí no nos la están señalando. Y entre el cuerpo y el cuello encontramos un área que forma un triángulo, ¿sí? Que se delimita entre los siguientes puntos, que son el orificio de apertura del uréter izquierdo-derecho y el orificio de apertura del uréter del lado contrario. En este caso acá nos están mostrando el derecho y acá vemos el izquierdo. Y el vértice del triángulo formado por el cuello de la vejiga y, sí, miren, aquí nos están señalando la úvula de la vejiga y la apertura de la uretra. Este triángulo se conoce como el trígono vesical. Es un área de referencia anatómica importante, sobre todo para los urólogos, cuando van a hacer la cistoscopia y pues entran con la cámara y a través del trígono se orientan. Entonces, esto se denomina el trígono vesical. Bien, respecto a la vejiga, realmente no hay más que nombrar. Entonces pasaremos nosotros a la uretra. Aprovechando de que estábamos viendo imágenes en el hombre, vamos a hablar primero nosotros de la uretra masculina. ¿Qué debemos saber respecto a la uretra masculina? Vámonos entonces a esta imagen de acá. La uretra masculina respecto a la femenina es más larga, presenta 3 porciones, una que se le denomina preprostática, otra que se le denomina prostática. Sí, bueno, esta preprostática realmente es nada, pues, es el origen de la uretra. La uretra prostática, y por eso vamos a explicar un par de cosas respecto a la relevancia de que la uretra pase a través de la próstata, aunque ahondaremos más al respecto en las siguientes clases, pero lo vamos a mencionar aquí. Otra porción que se llama la porción membranosa, ¿sí? Porque pasa o discurre a través de la porción membranosa del pene, y otra que se llama esponjosa, hasta que finalmente abre en el glande del pene, en el orificio externo de la uretra masculina. ¿Qué debemos entonces saber? Bueno, podemos decir que son 3 porciones. Clásicamente nosotros decimos 3 porciones: prostática, membranosa y esponjosa. Podemos decir que son 4. Está perfecto. Entonces, así son 4. Diríamos entonces que es la preprostática o intramural, porque realmente hay una porción que no alcanza todavía a estar en la próstata. Es más preciso, por decirlo así.
Otra prostática, la membranosa y la esponjosa. Si hablamos entonces de la intramural o la preprostática, diremos que tiene una longitud entre medio centímetro y centímetro y medio, que se extiende pues desde la apertura del cuello vesical, ¿sí?, hasta el inicio de la próstata urinaria. Y lo importante de esta en el hombre, que es bien relevante, es que está, bueno, aquí nos dice el cuello, sí, es el cuello, pero lo que estoy señalando es la parte del músculo, ¿sí? Que está rodeada por el músculo esfínter interno de la uretra. Y esto es bien importante, incluso fue una pregunta de residencia la otra vez que presenté el examen de la nacional. Cuando a una persona le hacen una prostatectomía abierta, vamos a hablar igual de una prostatectomía total, es probable que se lleven el interno, porque ya saben ustedes, cuando miramos el esfínter externo de la uretra, ahí está acá. Bien. Acá el esfínter externo de la uretra. Y acá va a estar el esfínter interno de la uretra. ¿Listo? Nosotros contenemos la orina voluntariamente hasta aquí. Voluntariamente, porque es músculo estriado. Acá hay tanto fibras de músculo estriado como de músculo liso, pero cuando esto se llena, esta uretra, este esfínter uretral interno, se abre. Y ahí es donde uno tiene la urgencia misional, o sea, que se llene tanto la vejiga que le diga, mierda, hermano, usted tiene que ir al baño. Es cuando uno está así, con eso que se denomina urgencia misional, o sea, que uno está, que se hace. Ustedes saben que en el Profe, hombre, pues no, ¿sí? qué pena poder repetir la anterior parte, es que la verdad yo no le escuché nada, porque no sé, se lo escuchaba muy, pero muy lejos. Ya. Bueno, entonces Porfa. decimos que lo importante de mencionar estas, de las 4 porciones de la uretra, de las cuales estamos hablando, de la uretra preprostática, más allá de su diámetro, de su inicio y de su fin, que son obvios, eh, es que está en relación con esta porción de músculo. ¿Sí? Aquí hay unas porciones de músculos, no exactamente esta, pero con fines ilustrativos, vamos a decir que está aquí, que es el esfínter interno de la uretra. Entonces la uretra va a tener pues dos esfínteres. Un esfínter externo, que se los estoy señalando aquí, y un esfínter interno, que se los estoy señalando acá arriba. ¿Por qué es relevante entonces hablar sobre el esfínter interno? Este pues va a controlar el primer paso de la orina de la vejiga hacia la uretra. Tiene porciones de músculo liso, como tiene porciones de músculo estriado. Parcialmente se controla voluntariamente, pero cuando se distiende lo suficiente la vejiga, esto se abre. Cuando se abre, la orina desciende, presiona sobre el esfínter externo y es cuando uno siente las ganas de hacer chichi, ¿sí? Y pues puede distenderse tanto y acumularse aquí tanta orina y presionar tanto que se vuelve una urgencia miccional, que creo que a todos nos ha pasado sentir unas ganas incontrolables de hacer chichi, entonces ya voluntariamente, porque el esfínter externo es de músculo estriado, lo controlamos volitivamente, lo controlamos a nuestra voluntad, abrimos o relajamos el esfínter y pues, la orina sale. Listo. Ese es un punto. ¿Qué punto es importante mencionar también en este caso? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero vamos a señalarlo aquí también. Ustedes saben que en el caso del hombre, la eyaculación también se produce a través de la uretra. Ustedes ven, ya vamos a verlo más adelante, que vienen los conductos eyaculadores, que vienen pues desde el testículo, ascienden, penetran en la uretra y pues se elimina o se produce la eyaculación a través de la uretra masculina. Cuando normalmente la fisiología normal de la eyaculación es que el esfínter tanto interno como externo, se cierran y por eso uno no puede orinar y eyacular al mismo tiempo, ¿sí? Eso no se puede hacer. Pero cuando a una persona le hacen prostatectomía, lo que puede pasar es que el contenido seminal regurgite
como ya está abierto, o sea, si sacaron la próstata, al sacar la próstata se llevaron también el esfínter interno de el esfínter interno de la uretra, se regurgita el contenido hacia la porción vesical y o se puede producir algo que se denomine eyaculación retrógrada. ¿Qué es eyaculación retrógrada? Que en el momento que la persona va a eyacular, no todo el semen sale a través de la abertura de la uretra en el pene, sino que parte de ese se regurgita porque no está cerrado, la uretra no está completamente cerrada y regurgita hacia la vejiga. ¿Listo? Eso lo vamos a ahondar un poco más adelante. Bien, hablemos entonces de la siguiente porción, que es la porción prostática, que es una porción importante, pues mide más o menos lo que va a tener, lo que vaya a tener de longitud la próstata, 3 a 4 centímetros, desciende obviamente por la porción anterior, miren, de la próstata, formando una ligera curva cóncava hacia adelante, miren, aquí. Y vamos a encontrar en esta porción un detalle anatómico que nosotros lo estábamos viendo por acá. Bueno, aquí este, que se llama el cólico seminal, donde vamos a hablarlo más a profundidad cuando miremos la parte del sistema genital masculino, pero vayan ustedes viendo que aquí en medio de la uretra prostática obviamente se forma una dilatación, la cual denominamos nosotros el cólico seminal, que tiene sus aperturas, como ustedes se dan cuenta, para que fluyan los contenidos de la glándula prostática hacia la uretra, el fluido prostático hacia la uretra. Pues obviamente eso solo en el caso del hombre. Bien, volvamos a esa imagen. Está rodeada también por una porción muscular, como ustedes se dan cuenta aquí, que se asocia con la próstata, que se llama, pues que hace parte de esto que es el esfínter externo de la uretra. ¿Listo? Respecto a esto, como consideraciones o características especiales, es la porción más ancha y dilatable de la próstata. Ya dijimos que muestra una cresta en su interior, que es el colículo seminal, rodeada por los senos prostáticos, donde desembocan los canalículos prostáticos, ya lo dijimos, y en el colículo seminal desembocan los conductos eyaculadores. O sea, en esta porción es donde se unen los sistemas urinario y reproductor en el hombre, como ya hicimos mención. Luego va a venir la membranosa, pues que mide de 1 a 1.5 centímetros. Pasa pues la porción membranosa del pene, es la porción más estrecha y menos distensible, salvo a nivel del orificio externo de la uretra, que es esta porción de aquí. Para finalmente llegar a la porción esponjosa, pues que su tamaño va a variar entre razas, no, sí, pero pues depende estrictamente pues del tamaño del pene, entonces por eso pues no tiene una medida fija, por decirlo así. Va a ser más pequeño o más grande, pues dependiendo del sujeto. Es la porción más larga y móvil. Tiene unas pequeñas lagunas a niveles distales donde desembocan las glándulas uretrales. Uretrales, que eso también lo vamos a ver a profundidad cuando veamos pene. Bien, eso es en cuanto ya vimos todo el sistema urinario. Hasta aquí, pues vemos lo del hombre y ya vamos a ver ahorita lo de la mujer. Un punto clínico o relación anatómica clínica importante respecto a esto, pues que en los hombres adultos, las infecciones del tracto urinario se van a considerar en un hombre adulto, un joven sano, o hasta ahí conocido como sano, una infección del tracto urinario se va a considerar siempre como complicada, porque a los hombres normalmente no nos debe dar infecciones del tracto urinario, a diferencia de la mujer, porque la uretra de la mujer es más corta.
y está en vecindad muy, muy cercana con la parte anal. Entonces, el orificio anal está muy cerca de la apertura vaginal y del orificio de la uretra y hace que sea muchísimo más fácil que se produzcan episodios de infección del tracto urinario. Tan así que se dice que toda mujer en su vida tendrá al menos un episodio de infección de vías urinarias, generalmente baja. Entonces, en un hombre joven, y hablo de hombre, un adulto joven, se va a considerar siempre complicada y siempre habrá que buscar algo malo que está pasando, una malformación anatómica, una fístula, una inmunodeficiencia o alguna cosa, porque no es normal que un hombre presente infecciones del tracto urinario. Los niños sí, porque los niños tienen una uretra más pequeña, más corta, porque todavía el sistema o el aparato genital no se ha desarrollado completamente. La uretra ser más corta, pues los expone también a que se produzcan infecciones del tracto urinario. Vamos a hablar aquí de par de síntomas, que son cuando la próstata crece, aprovechando que estamos hablando del conducto urinario. Del sistema urinario vamos a tener dos grandes grupos de síntomas. Unos se llaman irritativos y otros se llaman obstructivos. ¿Listo? Cuando decimos irritativos, ahí hablamos de cuando hay inflamación. ¿Sí? La uretritis, la cistitis, la prostatitis, miren, todo lo que termina en itis. Inflamación igual a irritativo. ¿Cuáles son los tres síntomas irritativos cardinales? Disuria. ¿Qué es disuria? Dolor para orinar. Generalmente que lo refieren como dolor y o ardor. Me arde, me quema al orinar. Disuria. Tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? Profe, a mí me lo enseñaba muy fácil. Tenesmo es ir al baño y seguir lo mismo. Decía. O sea, lo llama a hacer chichi, hace y queda con ganas. Sigue con ganas. Ya acabó de hacer y queda con ganas. Eso se llama tenesmo vesical. Y poliacuria, parecida a la de la diabetes, pero no igual, que es que a cada ratico lo llama. Entonces, lo llama, primero, lo llama a cada rato. Cada que hace le duele. Y acaba y queda con ganas. Esos son los tres síntomas: disuria, poliacuria y tenesmo vesical, que hablan pues de inflamación puede ser de la vejiga para abajo. Los síntomas irritativos urinarios son de vejiga hacia abajo. ¿Listo? Luego tenemos nosotros los síntomas obstructivos. ¿Por qué puede haber síntomas obstructivos? Pues la principal causa en el hombre de síntomas obstructivos es alteraciones de la próstata. La más común, la hiperplasia prostática benigna o los tumores de próstata. ¿Por qué se van a caracterizar entonces los síntomas obstructivos? Que se moje los zapatos al hacer chichi. O sea, orina y el chorro es corto, porque la próstata al crecer, ya dijimos, la porción más ancha de la uretra es la prostática. Entonces imagínense si esa es estrecha, pues de ahí para abajo no va a salir con buena presión la orina. Entonces, tengo que pujar, me toca hacer fuerza, machucarme la barriga para que me salga la orina. Síntoma obstructivo. El chorro sale partido, cortico, me mojo los zapatos y me queda goteando la orina. Síntoma obstructivo. La nicturia lo llama de noche a hacer chichi. ¿Sí? Y lo llama frecuentemente porque la vejiga está permanentemente llena y se libera poco, porque no toda la orina alcanza a salir en una sola parte emisional. Entonces, la poliacuria también puede ser un síntoma obstructivo de las vías urinarias. ¿Listo? La nicturia, que los llama especialmente y los levanta en la noche. Entonces, lo principal es que puja, el chorro es corto, generalmente más delgado o partido y queda con goteo. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, pues sabemos que lo más probable en un hombre es que haya una alteración de la próstata. ¿Vale? Y malas noticias, pues la próstata es un órgano que jamás deja de crecer y lo hace bajo la influencia hormonal
de la testosterona. Entonces, dicen que todo hombre, si vive lo suficiente, eventualmente terminará con cáncer de próstata. Bien, entonces acá ya pasamos nosotros a lo que es la uretra femenina. Aquí vemos la gran diferencia. La uretra femenina tiene únicamente pues una porción o máximo 2 porciones, que serían pues la porción intramural y ya la del vestíbulo, que termina desembocando por encima de la vejiga. A diferencia de la del hombre, pues que puede llegar a medir 15 centímetros de largo, 17, 20 centímetros de largo, pues la uretra femenina es de 2.5 a 4 centímetros de longitud. Va a extenderse desde el orificio interno, ¿sí? El esfínter interno, hacia abajo y hacia el frente, hacia medial, hacia la porción púbica, para finalizar pues acá en el orificio externo de la uretra y estar en relación con el músculo externo de la uretra. El músculo esfínter externo de la uretra, como ya lo dijimos, acá pues que en esta imagen se ve mejor. Ustedes lo ven aquí. Rodea pues, la uretra en su transcurso o en la manera que discurre de forma descendente y pues termina desembocando por encima de la vagina, del conducto vaginal, por encima. Son dos orificios distintos. Bueno, ya ven que la uretra femenina no era más. Hemos terminado entonces riñones, glándula suprarrenal, ureteres, vejiga y uretra. La próxima clase, entonces, según lo que nos dice el cronograma, va a ser aparato reproductor masculino. Entonces, ya nos vemos para el día lunes. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, ya nos vemos entonces. Muchas